Los próximos 7 días van a ser trascendentales, tanto para criptomonedas como para índices tradicionales, ya que estamos a punto de confirmar movimientos de continuación bajista, que evidentemente podrían arrastrar al precio de cara al último trimestre del año 2023. Así que en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del SP500 y comentaré los motivos técnicos de ese movimiento bajista que podemos esperar. Bueno, más allá de las noticias que tenemos esta semana, hoy mismo, por ejemplo, comparece Christine Lagarde para el Banco Central Europeo, el martes tendremos datos de vivienda en Estados Unidos o, por ejemplo, el mismo jueves va a comparecer Jerome Powell para la Fed de Estados Unidos o también incluso más allá de entender que estadísticamente en los últimos meses de los años pre-halving y preelecciones en Estados Unidos vemos una corrección importante tanto en Bitcoin, aquí lo estamos viendo, en color naranja tenemos el promedio de los años pre-halving y pre-periodo electoral en Estados Unidos, es decir, 2011, 2015, 2019, pues fíjate cómo justamente aproximadamente sobre el día 160-161 del año iniciamos un movimiento a la baja. Si ocultamos este color naranja, vemos lo que está pasando en este año 2023 y en vez del día 160 ha sido el 174, aproximadamente 2 semanas más tarde, pero ya estamos en ese movimiento a la baja y del mismo modo que pasa en Bitcoin, lo podemos determinar también en el SP500. Le damos a SP500, vamos a añadir a la que salgan los números, los datos, vamos a añadir un promedio de los años preelecciones, aquí lo tenemos, y pues bueno, enseguida puedes comprobar cómo en el periodo preelectoral justamente solemos tener también sobre la última mitad del año movimientos a la baja, desde el día 198, esto es un promedio desde el año 1900 y pico, pues podemos comprobar cómo tenemos movimientos correctivos y justamente en el año 2023 estamos pues ya iniciando ese movimiento, está encajando bastante bien e independientemente de tener una clara continuación bajista o un claro desarrollo bajista o formar un movimiento correctivo más en tiempo, más horizontal, lo que es evidente es que esta etapa final del año suele, al menos de promedio, entrar en ese periodo correctivo. Pues bien, más allá de todo esto, más allá de los datos económicos de esta semana, más allá de los datos estadísticos respecto a un término más anual, la preocupación de esta semana reside única y exclusivamente en el aspecto técnico. Así que voy a analizar primero la última hora de Bitcoin y luego posteriormente lo que haré será analizar la última hora del SP500, ambos índices a literalmente 7 días de confirmar un desarrollo bajista. Pero oye, ¿por qué son 7 días? Bueno, porque al final un movimiento bajista no se determina por una vela o por un patrón, se determina por un conjunto de elementos. Y en este caso es cierto, tenemos una especie de high test, aquí lo tenemos, durante la semana pasada, que no solo rechazó pues, ciertos máximos anteriores en términos diarios, términos intradiarios, no solo rechazó la Bull Market Support Band, aquí lo tenemos, sino que también lo que hizo fue confirmar un mínimo decreciente respecto a este nivel de aquí y evidentemente respecto a este nivel de aquí. Pero esto es un movimiento que suele acontecerse, pero necesita una confirmación. Primero, ¿por qué suele acontecerse? Pues bueno, pues porque simplemente si cogemos y analizamos qué sucede en los meses de agosto, septiembre, pues de los años pre-halving, pre-periodo electoral y demás, pues podemos comprobar cómo, ¡pam!, el precio rompe la Bull Market Support Band, mes de agosto. Podemos comprobar cómo, ¡pam!, aquí en este caso, mes de septiembre, el precio rompe la Bull Market Support Band. Podemos comprobar en este punto de aquí también cómo, ¡pam!, mes de agosto, el precio rompe la Bull Market Support Band. Podemos comprobar nuevamente cómo aquí ¡pam!, mes de agosto también, el precio rompe la Bull Market Support Band. Es decir, estamos formando un movimiento que hemos formado literalmente siempre. Pero, ¿por qué tenemos que confirmarlo? Hombre, pues porque, como digo, está muy bien ver este aspecto técnico bajista, ver esta high test, ver los máximos decrecientes, la Bull Market Support Band, lo del mes de agosto, pero ¿no tuvimos un desarrollo alcista hace literalmente 2 semanas? ¿No se formó una low test en la semana del 11 de septiembre que no solo rompió todos estos niveles inferiores de aquí, sino que también generó una envolvente alcista
que se comió las 3 velas anteriores. Esto es un patrón muy alcista, pero no terminó en nada. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos ninguna confirmación. Entonces, esta semana es cierto, estamos haciendo un patrón, o venimos a hacer un patrón bajista, patrón que sin ningún problema podría llevarnos a los 25.100 y pico, 24.900, que es literalmente este mínimo de aquí, el mínimo que se formó la semana del 11 de septiembre, pues es donde podríamos ir esta semana. Y no es nada descabellado, significaría pues literalmente una caída de un 6% exacto, pero tampoco sería nada descabellado. ¿Cuántas caídas o subidas del 6% o más tiene Bitcoin durante el año? Muchísimas, ¿no? Entonces, ¿por qué o en qué nos tenemos que fijar? Simplemente en que esta semana desarrollo continúe con la previsión de la semana anterior. Una confirmación, como siempre decimos, o una ruptura o un movimiento X va en 3 direcciones. Primero, el formar ese movimiento, ya sea romper o formar una vela bajista, como es el caso. Segundo, cerrar. De poco sirve que el precio pues abra aquí, inicie un gran movimiento alcista que parece que vaya a cerrar en máximos históricos, pero de repente, ¡pam!, se da toda la vuelta y cierra abajo. Y esto termina formando una vela bajista, ¿no? Pues bueno, lo segundo es cerrar. Ya hemos cerrado, ya hemos formado al 100% esa vela bajista, pero lo tercero es confirmar, que es justamente en lo que nos encontramos esta semana, y el confirmar no significa que el precio ataque los 24.900 y que caiga un 6%. No, simplemente significa que pues si la vela anterior fue bajista, que esta vela de esta semana también sea bajista. Entonces, en este punto entraremos en una probabilidad increíblemente elevada de no solo atacar los mínimos recientes, sino de incluso poder atacar niveles inferiores, porque la acción del precio en su término más global, no solo acción del precio, de impulso, pullback y continuación, no solo un patrón en la parte final de canal, que esto se ve en otras temporalidades, sino también rechazos a niveles importantes como indicadores y acción en cuanto a candlestick, todos los elementos técnicos irán alineados hacia la misma dirección, con lo que podríamos esperar movimientos mucho más bajistas. Pero, como digo, todo esto depende única y exclusivamente de que esta semana sea bajista. Si esta semana es similar a estas semanas de aquí, no quiere decir que el precio no pueda caer, pero sí que significa que la probabilidad de ese movimiento no es ni mucho menos tan elevada. Y es muy importante que eso lo tengamos presente. Entonces, no quiero enrollarme mucho más en este análisis porque al final no es mi intención el hacer una predicción, al menos a día de hoy, pero sí que es cierto que técnicamente hablando, temporalidades inferiores como 4 horas ya se están alineando. Al final, tú dentro de una vela bajista, como la que podemos esperar esta semana, una vela bajista, pam, pam, ¿qué tienes? Esto es una vela semanal, pero si bajas de temporalidad, ¿qué podrás ver? Diferentes velas alcistas o bajistas en gráfico diario, concretamente 7, más tirando a bajistas que alcistas, pero si sigues bajando más tirando a bajistas que alcistas, no sé si lo he dicho así, pero bueno, si sigues bajando de temporalidad, dentro de estas velas diarias, ¿qué es lo que verás? Si bajas más de temporalidad, verás tendencia, verás un impulso, un pullback, una continuación, un pullback más desarrollado, una continuación, un doble techo, un movimiento a la baja. Es decir, vela semanal bajista, diarias varias velas bajistas, sobre todo, y algunas alcistas. Perfecto. 4 horas, 1 hora, tendencia. Para que todo esto tenga sentido, para que esta dirección diaria y con lo cual esta dirección semanal tenga sentido, lo primero que tenemos que tener es tendencia en 4 horas y ya la tenemos. Con lo cual, independientemente de lo que termine sucediendo, a hoy, lunes día 25 de septiembre, vamos realmente muy alineados a que podamos tener ese desarrollo bajista. ¿Hay noticias? Sí, hay noticias, no las podemos controlar. ¿Hay estadísticas? Sí, hay estadísticas. No son una certeza. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pero lo que tenemos claro es que se está empezando a alinear diferentes elementos técnicos respecto a lo que comentamos del gráfico diario y del gráfico semanal. Así que
ahora mismo, a lunes día 25, tiene bastante pinta que esto puede ir desarrollándose. Ya digo, no tiene que ser una semana del 6% abajo, ni muchísimo menos, pero si entendemos un poco lo que pasa en gráfico semanal, entendemos un poco la convergencia que hay entre gráfico semanal y gráfico diario, y entendemos un poco qué tiene que pasar en temporalidades inferiores para que lo demás tenga sentido, pues es evidente que vamos muy bien alineados. Pero, ¿qué está pasando con el SP500? Vamos a ir directamente. Aquí lo tenemos el gráfico del SP500. ¿Qué está pasando con la acción del precio del SP500? Porque realmente en el SP500 tenemos un patrón mucho más bajista que en Bitcoin. Pues bien, vamos justamente a analizar eso. Antes de continuar, quiero presentarte Trading Lab, y por si no lo sabes, es la plataforma a través de la cual enseño a operar con las estrategias que llevo 4 años operando, ya que mis primeros años como trader operaba de otra forma. En Trading Mastery encontrarás literalmente todo lo que necesitas para pasar de 0 a 100. Entre los 70 módulos que hay, encontrarás 6 estrategias de trading distintas, mi diario de trading e incluso mi propio trading plan. El tema es que no solo hay estos vídeos que van cambiando a medida que cambio aspectos en mi forma de hacer trading, sino que también cada semana hago 2 directos privados con la comunidad. Uno llamado Sesión de Trading, donde repaso las mejores oportunidades del mercado, y otro Revisión de Trades, donde analizo los trades de todos mis alumnos. Más de 500 alumnos comparten comunidad dentro de Discord, donde Sergio, por ejemplo, comentó el otro día que ya tiene sus cuentas fondeadas, lleva 6 meses siendo rentable y gana $4.000 al mes. Recuerda que hace únicamente un año que se inscribió en Trading Lab. O, por ejemplo, los demás alumnos y yo mismo compartimos también nuestras ideas de trading y trades cerrados. Si estás interesado, clica en agendar llamada. Encontrarás el link en la descripción del vídeo y podrás seleccionar el día y la hora que mejor te vaya para poder hacer una llamada de cualificación. Y es que, como puedes comprobar, y del mismo modo que comentamos ya la semana pasada, en el SP500 tenemos ya literalmente todas las temporalidades alineadas a la baja. Pero falta esta semana. ¿Por qué falta esta semana? Pues bien, voy a hacer un juego de temporalidades, o mejor dicho, un juego de fractalidad. El mercado es fractal, lo sabemos. Si ves mis vídeos, pues lo tienes más que asumido. Si estás en Trading Lab, pues muchísimo más asumido aún. Pero te voy a enseñar cómo podemos ganar dinero haciendo trading, y es a través de la repetición de patrones, y cómo, independientemente de lo que termine sucediendo con un movimiento, con un patrón, siempre tenemos que ir del lado de la probabilidad. Entonces, ¿qué sucedió en gráfico de 4 horas? ¿Qué sucedió en gráfico de 4 horas? Voy a ir de menos a más para luego sacar una conclusión respecto a lo que podemos esperar del SP500, pero es muy importante escucharlo todo. ¿Qué sucedió a finales de julio en gráfico de 4 horas? Pues bien, que el precio estaba formando máximos y mínimos crecientes. Aquí tenemos los mínimos, ¿vale? Aquí tenemos los máximos, todo el rato crecientes, pero hubo un momento en el que el precio dejó de formar máximos y mínimos crecientes para entrar en una especie de movimiento más horizontal. Tenemos aquí un nivel de mínimo, tenemos aquí un nivel de mínimo, y el precio para. Si te fijas, anteriormente los mínimos eran crecientes. Pero aquí, ¿qué sucedió? Que el mínimo no fue creciente, llegó al mismo nivel que el mínimo anterior. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el precio para cambiar de tendencia? La tendencia va en 2 direcciones, máximos o mínimos crecientes o máximos o mínimos y mínimos decrecientes, pero son las 2 cosas. Tú puedes formar este movimiento de aquí, que esto únicamente es un principio de cambio de tendencia. ¿Por qué? Pues porque para formar una tendencia bajista no solo tienes que hacer mínimos decrecientes, sino que también tienes que hacer máximos decrecientes, y en este caso los máximos seguían siendo crecientes. Pues bien, en el punto en el que nos encontramos, y volviendo al SP500, fíjate cómo lo que sucede es que el precio, en vez de formar un mínimo creciente, forma un mínimo idéntico al anterior. Pero para confirmar un cambio de tendencia, tiene que no solo romper ese nivel de mínimos, sino que también formar un máximo decreciente. Y es justamente lo que tuvimos aquí. El precio, pam, pam, mínimo igual. ¿Y qué hace con los máximos? Decreciente, con lo cual confirma un cambio de tendencia, y finalmente lo que sucede es que se rompe ese mínimo anterior.
Y no solo hacemos un mínimo igual, sino que hacemos un mínimo decreciente. Mínimo decreciente y máximo decreciente, tendencia bajista. Vale, vamos a cambiar de gráfico. ¿Qué es lo que sucedió en el gráfico diario? ¿O qué es lo que está sucediendo en el gráfico diario? Lo mismo, máximos y mínimos crecientes, aquí los tenemos, mínimo, 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 mínimo y máximo, 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 hasta que llega un momento en el que el precio, en vez de formar un mínimo creciente, lo que hace es atacar literalmente el mínimo anterior. Aquí lo tenemos. Entonces, del mismo modo que en gráfico de 4 horas, lo que sucede luego es que el precio se levanta, hace un máximo decreciente y luego rompe el mínimo anterior y confirma el cambio de tendencia al uso, es literalmente lo que estamos haciendo en gráfico diario. Es el mismo patrón, pero en otra temporalidad. Y que las consecuencias de un patrón sean más devastadoras no exime que haya responsabilidades importantes dentro de ese patrón o que ese patrón pueda cumplirse y con lo cual llevarse a cabo esas consecuencias. Quiero decir, una tendencia en gráfico de 1 hora, pues bueno, puede ser un 3% abajo en gráfico diario, pero una tendencia bajista en gráfico diario no es un 3%, igual es un 13 o un 15 o un 20. Pero fíjate, esto es lo que está pasando en gráfico diario. ¿Pero qué está pasando en gráfico semanal? Literalmente lo mismo. Teníamos máximos y mínimos crecientes hasta que de repente, fíjate, el precio, ¡pam!, ataca el mínimo anterior. Aquí lo tenemos. Ataca este mínimo de aquí, ataca este mínimo de aquí. Tenemos pullback, máximo decreciente y estamos en ese proceso de ruptura. O sea, lo que en gráfico de 4 horas ya sucedió. Máximos mínimos crecientes, atacamos el mínimo anterior, pullback, máximo decreciente, cambio de tendencia. Lo que en gráfico diario justamente se ha confirmado ahora, porque ya lo tenemos aquí. Hablamos la semana pasada que el viernes iba a determinar con una alta probabilidad que romperíamos el mínimo anterior y justamente acaba de suceder. Máximos y mínimos crecientes, movimiento bajista que ataca el mínimo anterior, pullback, máximo decreciente, cambio de tendencia. Pues justamente ahora está a una semana, en este caso 5 días, que no 7, porque en Estados Unidos los fines de semana se cierra la bolsa, estamos a 5 días de confirmar lo mismo, máximos y mínimos crecientes, se forma un pullback que ataca el mínimo anterior, movimiento alcista, máximo decreciente, ruptura. Estamos literalmente en este punto de aquí en gráfico diario. Es como si esta semana fuera este gráfico, este día de aquí. ¿Qué necesitamos en gráfico diario? Una vela más, con lo cual un día más. ¡Ey! ¿Y qué necesitamos en gráfico de 4 horas? Es el mismo punto, es este. Estamos aquí en gráfico semanal. ¿Qué necesitamos? Una vela más, es decir, 4 horas más. Oh, es que este caso es una semana, da palo, es mucho tiempo. Bueno, es que es lo que hay. A mí también me da palo, pero necesitamos una vela más que confirme lo mismo que ya se ha confirmado en gráfico diario y en gráfico de 4 horas. Es decir, una ruptura clara del mínimo anterior, máximo decreciente que ya hemos hecho y con lo cual mínimo decreciente, es decir, tendencia bajista. Cambio de tendencia, cambio de dirección, un movimiento que podría llevarnos sin problema a los 4100, a los 4000, no tengo ni idea, no me voy a poner a inventar números, pero alrededor de los 4000 no habría ningún tipo de problema porque habríamos hecho, mejor dicho, un cambio de tendencia. Así que nada, no quiero enrollarme mucho más, quería únicamente enseñarte la importancia de esta semana y no solo enseñarte la importancia de la semana, sino que entendieras los conceptos técnicos por los cuales esta semana es tan importante. Es una semana determinante, vital, importantísima, que va a marcar sin ninguna duda la dirección de cara a las próximas semanas y meses del año. Recuerda, quedan únicamente 3 meses ya, como aquel que dice, para que finalice el año. Estos son poquitas semanas, son unas 12 semanas. Entonces, confirmar a falta de 12 semanas un cambio de tendencia puede significar un arrastre claro de cara a las próximas semanas que quedan, a las semanas venideras. E independientemente de que no tengan que ser sí o sí semanas bajistas, semanas que consuman precio día tras día, semana tras semana, mes tras mes, seguramente y con una elevadísima probabilidad va a costar bastante ver máximos mayores a los que ya hemos visto este año. En el S&P 500 hemos visto un máximo,
en Bitcoin hemos visto otro máximo, pues va a ser muy difícil que en lo que resta de año podamos ver un máximo mayor. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.